todos y a todas. La clase de hoy está dedicada a poder continuar avanzando y profundizando el concepto de educación formal. Y para ello les proponemos trabajar con dos textos. Uno es el capítulo número 1 del libro Las instituciones educativas, cara y seca, de las autoras Tiramonti, Poggi y Frigerio. Si bien es un texto que ya es de principios de los 90, ha sido muy relevante para la formación de los equipos directivos, ha hecho grandes aportes, mejor dicho, en lo que es el poder hacer un rastreo de cómo funcionan las instituciones educativas, principalmente acá en nuestro país, pero desde un primer momento trata de reflejar qué está sucediendo en Latinoamérica en su conjunto respecto de cómo la crisis de la modernidad impacta en la crisis que están atravesando los distintos sistemas educativos. De la mano del análisis que están haciendo las autoras sobre el impacto de la crisis de la modernidad en educación, tenemos el texto de Alejandro Gallego, que también propone una mirada sobre cómo el Estado ha empezado a correrse de la función que tenía como principal garante en lo que es la instrucción, y aparecieron otros actores sociales para tratar de ocupar esos lugares. Gallego analiza todo esto a través de distintas huellas o vestigios que él considera son meritorias de mencionar para poder entender toda esta transformación que se observa, sobre todo a partir de los años 70 en adelante. Para comenzar vamos a trabajar con el capítulo 1, les decía, del libro Cara y Seca, las instituciones educativas Cara y Seca, y vamos a comenzar entonces con ese capítulo, ya que nos invita a hacer un recorrido sobre el nacimiento de los sistemas educativos y los distintos objetivos que tenía en un primer momento y con qué problemáticas se encuentra actualmente. Este texto, si bien es un poco anticuado y tenemos otros elementos con los que podemos analizar la forma en la que han surgido las instituciones educativas, es interesante ya que hay varios conceptos clave para poder empezar a utilizarlos a lo largo de la cursada, como currículum, mandato, contrato pedagógico, actores, conflicto. Hay un montón de conceptos que vamos a ir utilizando y por eso siempre nos parece interesante arrancar con este texto. Este primer capítulo trabaja principalmente cómo las instituciones educativas nacieron, las instituciones educativas entendiéndolas con las características que Trilla había propuesto, ¿sí? Que diferenciaban a la escuela de otras instituciones, organizaciones y experiencias que se ocupaban de transmitir los conocimientos. Nos vamos a abocar a analizar el sistema educativo a partir de algunas características particulares que ya hemos analizado con el texto de Jaume Trilla. Estas instituciones educativas tienen un nacimiento en un momento particular, son un fenómeno epocal que persiste hasta nuestros días, perdura hasta nuestros días, pero que es interesante poder entender que abarca, ¿sí? La aparición de las instituciones educativas abarca tres tipos de campos o tres tipos de dimensiones. Es decir, tiene una finalidad política porque va a tratar de ofrecerle a la ciudadanía un servicio en particular. Por otro lado, tiene una función administrativa, es decir, que se va a buscar la forma en la que los recursos para poder garantizar ese servicio en particular se pueda ofrecer de la mejor manera. Y por otro lado, profesional, porque todas las actividades que se desarrollan dentro de las instituciones educativas están realizadas por profesionales, en este caso de la educación, es decir, personas que han atravesado una cierta cantidad de años para poder formarse y ser competentes al momento de intervenir en este tipo de instituciones. Ahora, el sistema educativo comenzó a organizarse en un determinado momento histórico particular, que ahora en las próximas diapositivas lo vamos a
a mencionar, pero sí tenemos que saber que en ese momento histórico comenzó a recortarse qué aspectos incluía esta institución a diferencia de otras, es decir, empezó a determinar el grado de especificidad sobre el cual esta institución va a tener un rol particular dentro de la sociedad. Esta asignación de determinadas tareas o de determinados sentidos la distinguen de otras instituciones. Por otro lado, también se comenzó a dar forma a lo que es un contrato fundacional, es decir, qué tareas le asignó en el momento en el que nació la institución educativa tal y como la conocemos hoy, qué tareas le asignó la sociedad, qué objetivos buscaba que tenga esta institución al momento de su nacimiento. Ahora bien, ¿dónde vamos a ubicar en el tiempo este contrato fundacional que va a dar origen a los sistemas educativos? En un periodo particular. Principalmente lo vamos a ubicar entre los años 1750 y 1830. Los sistemas educativos, tal y como los conocemos hoy, aparecieron en un contexto revolucionario, es decir, en un contexto en donde se estaban produciendo transformaciones económicas con la revolución industrial y con la consecuente profundización de la lógica capitalista, pero también un contexto en donde la dimensión política también estaba siendo atravesada por todas las ideas del liberalismo político. El avance del capitalismo, el avance de las ideas liberales a nivel político, empezaron a generar la necesidad de una población que tenga, por un lado, un gran espíritu ciudadano, pero a su vez que tenga capacidad para poder realizar distintas tareas en un mundo en donde la división de las tareas, la división del trabajo, era algo que se estaba practicando. Había que además poder generar la situación para que se vayan sistematizando determinados saberes que a su vez iban generando que la gente empiece a especializarse en algunas tareas. Este contexto es el que da origen a este mandato social. El mandato social de la escuela es el poder formar no solo ciudadanos, sino también formar a esas personas para poder desempeñarse en el mundo del trabajo. A su vez, este sistema educativo que se está originando en este periodo tiene que poder dar lugar a la formación de nuevos saberes que generen el avance, en este caso, científico. Todo esto apuntando hacia cierto progreso social. Entonces, volviendo al concepto de instituciones educativas y cómo se va configurando el contrato histórico, hay varios conceptos que vamos a ir rescatando para poder entender por qué es tan importante definir cómo apareció el sistema educativo para entender las transformaciones por las que hoy está atravesando y que va a trabajar el segundo autor que vamos a analizar. Una de las características tiene que ver con el mandato social que se le asigna a la institución educativa y que a finales del siglo XVIII y principios del XIX estaba vinculado a la instrucción para que ese estudiante, ese alumno, pueda después desempeñarse dentro del mundo laboral. Ahora, quien se va a encargar de que se cumpla este mandato social, que es quien se va a encargar de regular todo lo necesario para que este mandato social se lleve a cabo, va a ser el Estado. El Estado moderno se va a encargar de organizar todo lo que tiene que ver con la institución y la organización institucional para que funcione el sistema educativo. El Estado se va a convertir en la organización que va a regular y que va a buscar con todos los medios que tiene a mano el poder cumplir con este mandato social. Ahora bien, este contrato fundacional no es un contrato que está explicitado, que está registrado en algún tipo de documento, sino que son las demandas que tiene la sociedad en esa época en particular. La sociedad en algún punto es la que exige qué tipo de contenidos transmitir, ya que son
aquellos contenidos los que se demandan en este determinado tiempo. Pero a pesar de eso, cada institución educativa y cada sistema educativo tiene la posibilidad de poder decidir hacia dónde construirse como institución o como organización. Por esa razón, las autoras hablan de una paradoja en la formulación de este contrato, porque podemos pensar a los sistemas educativos como una forma de reproducir las condiciones sociales, como una forma de reproducir, por ejemplo, las desigualdades, ya que si nos ponemos a analizar un poco esto, en la sociedad capitalista nos vamos a encontrar con personas que tienen distintos grados de especialización y que realizan tareas distintas. Esto, en algún punto, nace en la formación que tuvieron dentro de sus trayectorias escolares. También podemos pensar al sistema educativo con una finalidad de transformación, es decir, que pretenda alcanzar un orden social que implique mayor igualdad. Por otra parte, otra de las características que tienen que ver con la organización del contrato histórico que tienen los sistemas educativos, tienen que ver con la aparición del currículum. El currículum representa todos aquellos saberes que van a ser transmitidos en la educación formal. Y es un currículum que está prescrito, es decir, que está total y completamente delimitado cuáles van a ser sus alcances, de qué manera se van a organizar la secuenciación de los contenidos. Y en algún punto lo que está haciendo el currículum es organizar a este sistema educativo, pero también organizar institucionalmente hacia el interior a cada una de las escuelas que se encarguen de aplicarlo. No obstante, a pesar de que el currículum es prescriptivo, hay diferencias, hay formas distintas de llevar adelante ese currículum prescriptivo. Esas diferencias las aportan las propias instituciones. Cada institución hará una relectura sobre este currículum dependiendo de su cultura institucional, concepto que trabajará en la próxima clase, pero también dependiendo de cómo se elabora el contrato pedagógico entre cada docente y la forma en la que va a trabajarlo con cada grupo de estudiantes. Lo que vemos aquí en el fondo es que, si bien el contrato histórico que dio origen a las instituciones educativas fue uno, podemos observar que tanto en la relación docente-alumno como en la aplicación de orientaciones vinculadas a la transformación educativa, hay una tensión entre lo instituido y lo instituyente. Es decir, las sociedades van cambiando a lo largo del tiempo y eso genera que haya cuestiones que se vayan revisando o demandas nuevas sobre las instituciones ya existentes. Esto genera una gran conflictividad respecto de cuáles son los valores y las ideas originarias que dieron pie a la aparición de determinadas instituciones y qué exigencias o qué presiones hoy está la sociedad aplicando sobre esas instituciones. No es menor esto, porque lo que está resaltando esta tensión entre lo instituido y lo instituyente habla de la crisis que hay hoy en día en la educación. Es decir, todas estas preguntas sobre qué funciones merece hoy la escuela llevar adelante nos dan la pauta de poder pensar si estamos yendo hacia un nuevo contrato, si es que se está reformulando este contrato histórico que dio origen a los sistemas educativos y que tenemos que pensar si podemos resignificar el contrato existente por uno nuevo. Alejandro Gallego es un pedagogo colombiano que escribe un ensayo en el año 2001 que se titula Del Estado docente a la sociedad educadora. Lo hace en un principio con miras a poder dar cuenta de las transformaciones que él comienza a observar en las instituciones educativas, no solo de su país, sino también del resto de América Latina, y que pone en evidencia el impacto que tienen las distintas reformas educativas y cuál es la intencionalidad que hay detrás de ellas. También manifiesta en este texto su interés por tratar de generar ciertas categorías de análisis para poder empezar a transitar
la comprensión de lo que es la crisis en la educación, pero no obstante, menciona ya desde el vamos que estas categorías de análisis están sujetas a revisión porque todavía puede ser que sigan cambiando las cuestiones que él menciona o que él analiza. Así que quizás el término sociedad educadora nos queda un poco chico hoy en día y por eso es más pertinente hablar de comunidades de aprendizaje. Pero bueno, fuera de este pequeño comentario, Gallego comienza tratando de explicar de dónde surgen las condiciones para que se produzca una transformación en la educación. Y él considera que principalmente provienen de 4 fuentes, que son 4 dimensiones de análisis, una que tiene que ver con una dimensión política, vinculada a la aplicación de las distintas reformas educativas encaradas por los estados. Por otro lado, una dimensión social vinculada a cómo la sociedad también se va transformando y esto genera una transformación en las prácticas educativas. La dimensión cultural vinculada a la producción del conocimiento y a cómo el imaginario social concibe el rol, la función de la escuela en la actualidad. Hay una dimensión económica que influye, ¿sí?, debido a que se han transformado en los últimos años y en las últimas décadas las formas de producción, de consumo y de intercambio de bienes y servicios. Todo esto también tiene un impacto en cómo se piensan las prácticas educativas. Tenemos entonces una gran cantidad de condiciones que hacen que podamos analizar cómo se está produciendo esta transformación. Principalmente tenemos que tener en cuenta que es muy distinto la manera en la que se organizaron los sistemas educativos acá en América Latina que, por ejemplo, en Europa. Acá en América Latina los sistemas educativos son decimonónicos y eso hizo que nazcan prácticamente de la mano del nacimiento de los estados. Esto hizo que el Estado tenga un rol muy fundamental al momento de la creación del sistema educativo y una presencia más que importante para su evolución y su crecimiento a lo largo de todo el siglo XX. Frente a esto, Gallego, la pregunta que se hace es si hoy, en el siglo XXI, no estamos en un cambio de época. Es decir, en un momento en donde estos sistemas educativos están teniendo ciertos reflejos de lo que son las transformaciones a nivel educativo. Entonces, para poder entender de qué manera están cambiando, lo primero que hace es describir cómo originalmente funcionaba la educación en distintas épocas. Entonces habla de primero lo que es la educación antes de la era moderna, es decir, antes de la aparición de un sistema educativo organizado, jerarquizado, reglamentado. ¿Para qué estaba la educación antes o qué función cumplía? Bueno, cumplía la función de poder reproducir, transmitir ciertos valores, normas, saberes, conocimientos que eran necesarios en esas sociedades, no vamos a decir más primitivas, pero sí que eran previas a la aparición de la Edad Moderna. Están profundamente vinculados a la cuestión religiosa y también había un escaso acceso a los distintos saberes, ya que la mayoría de la población era analfabeta. Esto comienza a modificarse cuando aparece el Estado, ¿sí? Y el Estado genera lo que van a ser nuevos roles y instituciones. Entonces aparecen el rol del maestro, el rol del estudiante y, por supuesto, una nueva institución en particular que es la escuela. El Estado acá tiene un rol fundamental también porque va a ser el que garantiza que ese sistema de instrucción funcione. Está en manos del Estado ese sistema de instrucción. Y la particularidad del periodo en el que surge, sobre todo acá en América Latina, los distintos sistemas educativos, es que surge en medio de lo que es el positivismo de finales del siglo XIX, que planteaba la adhesión a saberes que estaban validados por la ciencia. Hay palabras como, por ejemplo, método científico, esto vinculado al concepto orden, o el progreso, ¿sí?, de una sociedad que están profundamente enraizados en la lógica positivista.
Todos esos términos, civilización, progreso, orden, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la frase con la que podemos recordar a la presidencia de Roca, acá en Argentina, paz y administración, ¿sí? Todo ese tipo de conceptos estaban muy arraigados en esa época y fueron los que generaron o que dieron origen a lo que va a ser nuestro sistema educativo. Acá va a comenzar a hacerse más masiva el acceso a los saberes, porque además, por supuesto, se populariza el libro impreso y hay ciencias que van a aparecer paralelamente, que van a poder encontrar su método de estudio, su objeto de estudio también, que van de la mano prácticamente al nacimiento de lo que van a ser estos sistemas educativos, que tienen que ver con ciencias vinculadas a la comprensión de la niñez, como la pedagogía, la psicología infantil y la antropología educativa. También, ya Trilla mencionaba la aparición de un nuevo estatus para el niño, donde hablamos también de un escolar. En este estado docente era habitual ver este tipo de disposiciones dentro de las aulas, de este tipo de arquitectura en particular, de una gran presencia del control, ¿sí? Esto ya lo mencionamos con Trilla, pero bueno, retomando un poquito esto, un lugar separado del exterior para poder generar cada vez menos dispersiones en los estudiantes, un lugar en donde hay un gran número de estudiantes que están en el mismo momento aprendiendo y por supuesto un docente que tiene un rol muy activo en lo que es la transmisión del conocimiento, ¿sí? Pensemos que acá todavía no hablamos de la tríada, sino que estamos hablando de algo más cercano a lo que es la noción de tabula rasa, en donde el aprendizaje es mucho más pasivo para el estudiante. Otra imagen que tenemos también, que es un poquito, es previa al siglo XIX, pero que también representa lo que es la instrucción dentro de una ciencia exacta. Ahora, ¿dónde podemos ver huellas, rastros, vestigios de que está sucediendo una transformación en la educación? Bueno, Gallego analiza varias. Él considera que hay 5 huellas, 5 pruebas que podemos tener de que está sucediendo una transformación y que en los últimos años comenzó a producirse. Entonces, por ejemplo, la primera huella que encuentra está vinculada a los años 60 y 70, ¿sí? Siglo XX, que significaron, y esto es a nivel mundial, fueron concebidos como años de ruptura, ¿sí? La década de los 60 y 70 eran vistas como la posibilidad para que se transformen un montón de estructuras, y a su vez estas décadas fueron vistas como décadas de cambio. Iban a ser una nueva sociedad a partir de todo aquello que los jóvenes principalmente y los intelectuales de este periodo cuestionaran. Lo que se cuestiona es la institución tradicional, sobre todo en la sociedad occidental, los valores que tenían las sociedades en ese periodo. También la otra cuestión es que en este periodo se observó una fuerte postura antiestatalista, defendiendo ideas vinculadas a la autonomía, a la libertad de expresión y a poder generar ciertas prácticas que tengan que ver con el autogobierno, con una cuestión más consensuada entre otros actores y no tanto de una manera verticalista como el Estado proponía. Otra huella que podemos mencionar tiene que ver con el periodo que se abre a partir de los años 70, en el caso de nuestro país en los años 80, en donde se empiezan a discutir las primeras reformas dentro de los sistemas educativos. Estas reformas contenían algunos conceptos que provenían del lenguaje técnico en economía, como por ejemplo el concepto de competitividad, de eficiencia, de eficacia, de calidad. Esos términos son muy propios de la lógica de los años 70, en donde, bueno, tenemos la aparición de políticas neoliberales a nivel económico, pero también cómo estas políticas fueron traduciéndose en otras esferas que excedían a lo económico.
En este periodo se empieza a observar, por ejemplo, que otros actores sociales comienzan a participar dentro del sistema educativo, corriéndose el Estado un poco de esta tarea de forma muy gradual, pero comienzan, por ejemplo, los privados a tener muchísima más participación en lo que va a ser la puesta en práctica de distintos servicios que se pueden brindar con fines educativos. Una tercera huella tiene que ver con directamente la transferencia de las responsabilidades de los estados a otros actores o instituciones. En el caso, por ejemplo, acá de nuestro país, la reforma del año 1994 comienza a descentralizarse lo que va a ser el sistema educativo. Si bien va a haber un Ministerio de Educación Nacional, cada gobierno provincial tendrá que asumir las responsabilidades y los gastos de mantener el aparato educativo de su provincia. En este periodo también se empieza a percibir una reorientación hacia quien tiene las responsabilidades en cuanto a lo que es la educación. Y las familias, así como también algunas organizaciones religiosas, van a comenzar a tener un rol muy fuerte para tratar de ocupar espacios que también está dejando de lado el Estado. Otra huella que observa el autor tiene que ver con la aparición de este concepto que es el de educación permanente. Es decir, nosotros venimos estudiando que la educación formal está vinculada a una educación garantizada y acreditada por el Estado. ¿Qué pasa cuando nos excedemos de esa edad límite de años para aprender? Aparece este término que es de educación permanente y que un poco da la pauta de que todo lo que aprendemos en la vida no queda limitado a lo que es la escuela, sino que hay otras instituciones que también nos permiten acceder a ciertos conocimientos. Otra característica de este vestigio en particular tiene que ver con el tiempo, ¿no? Si bien ya Trilla mencionaba los cambios que se producen cuando la escuela irrumpe en la forma en la que se organiza la sociedad y que también de alguna manera organiza los tiempos, la escuela, también hoy en día se está produciendo una crisis en la categoría tiempo, en la categoría espacio por supuesto también, lo estamos poniendo a prueba nosotros mismos desde la virtualidad, pero la categoría tiempo también. Y esto se debe a que la forma de aprender originalmente estaba vinculada a aprender dentro de la escuela. Y hoy en día hay un montón de otros dispositivos, de otros medios con los cuales nosotros podemos aprender cosas. Entonces, la escuela, y esto es lo que plantea Gallego y que podríamos tranquilamente discutir, según Gallego, la escuela se pone en una postura de defensora, ¿sí? De que el acceso al saber tiene que ser por lugares que están legitimados como lugares de transmisión de contenidos. Sin embargo, hoy en día lo que vemos es una escuela que se encuentra intervenida por la aparición de estos dispositivos, pero que se ha adaptado a utilizarlos, que está tratando de incorporarlos en sus prácticas educativas. La escuela, yo ahí discrepo bastante con el autor, la escuela no está poniéndose en una actitud tradicionalista, sino que está tratando de adaptarse a estos momentos de cambio. Por último, la institución escolar va a comenzar a incorporar toda la tecnología posible a sus prácticas educativas. Y Gallego acá tiene una visión, no sé si pesimista, pero bastante crítica, que tiene que ver con el ver a la escuela como, a la educación, como una empresa, ¿sí? Como una empresa que produce saberes, produce conocimientos, produce productos, y esos productos tienen que tener cierta calidad, para eso se harán evaluaciones estandarizadas para poder entender el nivel de progreso o de logros que puede tener esa institución o ese sistema educativo en general. Y por otro lado, en este momento se ha dejado de lado el acercarse a estudiar distintas carreras o el ejercer determinadas profesiones que eran vistas como prestigiosas en ese momento, sino que hoy en día hay un montón de otras cuestiones que hacen que los estudiantes decidan cuál es su elección profesional. Muchas veces están
guiados por las demandas del mercado. Y un poco para ir cerrando, Gallego habla de una educación extramuros, es decir, ya la educación no está limitada por los muros de las aulas, de la universidad, de la escuela, sino que podemos encontrarla en otros dispositivos. Un ejemplo bastante anticuado, pero para que entendamos de qué maneras se podía aprender, por ejemplo, en los años 90 fuera de lo que es la escuela, además de comprar cursos que eran enviados por correo, o escuchar o ver determinados programas de televisión que tenían un contenido educativo particular. También en los años 90 era muy habitual el comprar cassettes para escuchar a la noche, porque bueno, se suponía que a la noche uno estaba mucho más relajado y disponible para poder apropiarse de nuevos conocimientos. Había cassettes que eran no solo de meditación, sino también algunos eran para aprender idiomas o para aprender alguna cuestión más de contenido teórico. Y eso uno se lo ponía a la noche, estaba en la comodidad de su hogar y iba aprendiendo distintos contenidos. Esta educación extramuros, por supuesto, hoy en día la vemos plasmada en todas las posibilidades que tiene Internet para ofrecernos el acercarnos de otra manera a los contenidos. Frente a todo esto, la educación es donde está visualizando cómo este cambio de época está generando que aparezcan nuevas prácticas educativas. Así es como emerge la sociedad educadora, o como les mencionábamos al principio, la comunidad de aprendizaje, donde ya los límites de la escuela van comenzando a difuminarse y empezamos a ver que hay otros actores también que se dedican a la transmisión de saberes.